Un saluto a tutti voi di mia parte, Dulce Mendes, della Scuola di Italiano L2, Mimo Amato. Buenas tardes a todos, un saludo de mi parte, Dulce Méndez, y de la Escuela de Italiano L2, Don Mimo Amato, que hoy nos presenta este video. Jubileo de los oprimidos. Relación de Don Luigi. Tendrás la nigricia, encontrarás información sobre esto y habrá la posibilidad de enviar el modelo de carta de apoyo en Kenia, apoyando la lucha contra la organización. Por favor, me gustaría empezar desde una premisa que para mí es fundamental. Te agradezco, respeto, pero por favor no lo uses más. Estas palabras para los que yo inquietudes te lo agradezco mucho. Atento y muy querido como los que hablan de sacerdotes, coraje, sacerdotes de la frontera, es suficiente. Solo tenemos que buscar más que menos que para lo nuestro. Parte, soy muy feliz. Te llamas Padre Flavio. Te explicaré por qué tuve suerte. En mi vida conocer a un gran obispo, a quien debo mucho, que fue llamado, se hacía llamar Padre Miguel, peregrino. Y algunos de ustedes los recuerdan un poco más adultos, unos años mayores, cuando en la televisión, en TV7, esto. El obispo aterrizó repentinamente en la iglesia de Turín. ¿Quién sabe? Lo estábamos esperando. De hecho, te explico que no. Explicó en televisión, dando los correctos raíces porque era necesario en la iglesia ser llamado excelencia, no eminencia. Pero padre, ¿por qué no podemos hablar de los oprimidos si entonces nosotros como iglesia comenzamos a poner las etiquetas eminencia, excelencia, que te desprenden, que se desprenden entonces, pero el examen de conciencia lo hago dentro de mí, primero que nada. ¿Sabes por qué no Milán y tal vez algunos de ustedes no tengan? Atacó eso, cartel muy categórico con escritura arriba. Destruye a los pobres sin hacer nada. Distraer porque hay demasiados que lo hacen. Se abren pasos sobre la piel de los oprimidos y dioses. Poros. Entonces, con mucho respeto, te lo ruego mucho, mucho respeto, pero también con dificultad y con la ansiedad que siento adentro. Se habla del jubileo de los oprimidos que deben ser considerados. Tan obvio como decir que el pan es pan y el vino es vino. La opresión es opresión. Si es necesario reiterarlo aquí, y lo promocionaste mucho, claro. Si es necesario reiterarlo, tal vez gritar, es porque los oprimidos siguen siendo olvidados y desaparecidos. Ofendido o peor todavía, lo digo. El esfuerzo utilizado y celebrado dependiendo de circunstancias y luego sé cómo algunos de ustedes, esa gran conferencia de hace 3 años en Milán, también aquí sin juzgar. Por favor, quedémonos solos. Estoy de acuerdo. Donde se hizo en Milán, no hubo una conferencia sobre los jóvenes en la sala, pero un gran joven estafador tabano para ir a la conferencia de 3 días para hablar sobre jóvenes. No había un joven. Mira, no son negativos los conventos
que momentos de análisis del estudio. Todos sentimos la necesidad de reflexionar. Necesitamos, siquiera podemos ser superficiales para vivir solo así. No hay entonces que hay que profundizar más. No es una simplificación, pero que muchas veces sucede como pasó en Milán. O que el último día alguien se acuerde, o seguramente lo habrás leído. Se abalanzan en esta sala donde se habla sobre los jóvenes, un grupo muy de chicos coloridos, debo decir, un poco colorido, y repartieron todos los convenios a pliego, blanco manchado de sangre, con escritura arriba. Esta es nuestra sangre. Analizando bien, amigos, siento esta inquietud, pero la siento. Sinceramente, lo pega en la piel para no usar el oprimido, por no celebrar nada más. Conviértete en los fáciles, estadísticas, páginas grandes, a veces datos, información crónica de números de milímetros, como dicen. Cerrar ahora acerca de, pero, cerrar ahora acerca de, pero entonces siempre hay un ocultamiento de los reales porque se esconden detrás de todo esto. Así que ahí está esa página del Evangelio, que es un puñetazo en el estómago, cuando al final de la vida, con el astuto Jesús, así que nos lo dijo muy claro, todo lo que seremos llamados a rendir cuentas. Aquí está mi preocupación. Palabras inútiles de mis tiempos, palabras inútiles en una sociedad como la nuestra, donde corremos el riesgo de ser inundados, inútil y palabras cansado, porque tienes que decirme con placer, ¿quién hay que no habla de hoy justicia sobre la faz de la tierra? Por favor, dime que no habla de legalidad. Quien me sonríe a través del video que habla la legalidad con todos los oídos. Esta noche tienes que decirme, por favor, que no habla de justicia solidaria. Lo que no habla son palabras cansadas, son las palabras que nos deben inquietante porque se han convertido en la boca de todos, aplastado por todos. Entonces, este mordisco de los más que era primero fuertemente recordado allí, también nos impone la necesidad de recuperar las palabras, de responsabilidad por las palabras de justicia. Demasiadas palabras hoy son palabras. Son palabras de muerte, abandono. Seremos llamados a rendir cuenta de nuestras palabras inútiles. El año pasado, cuando en previsión de la fecha límite del jubileo, todo está dicho. Algunos gobiernos se les hizo promotores de una moción que debería haber sido votados por un consenso internacional. La Asamblea de las Naciones Unidas, ¿te acuerdas? Todos, el objetivo es, por tanto, proactivo y por lo tanto están ahí en todas. Me parece que puedo convertir en un hecho hoy más que nunca educativo, educarnos y no podemos simplemente ver lo positivo, cosas negativas, porque hay algunas cosas positivas. Todo es un pasto, un paquete, aunque después de eso el objetivo determinado allí era imponer una moratoria sobre pena de muerte.
en los numerosos estados que exactamente 89 años aún lo contemplan, que lamentablemente los amigos africanos, ustedes saben esto muy bien. Bueno, eso ni siquiera se logró. La fuerza numérica para llevar los votos, esta iniciativa ni siquiera hace eso. Logró tener, así que digamos, en italiano, que en nuestra casa también, pero no, solo en nuestra casa somos continuamente hablando de justicia, de legalidad, de la solidaridad, intervenciones para los congresos, aceptando las páginas. Entonces, las políticas de hecho son, los tibios son cautelosos y cuando lo son. Bondadosos y prudentes expiran en también. Hemos visto cinismo en nuestro propio país en los últimos años. Inmigrantes sobre el problema de las prisiones, en el problema de los que chocan en la carretera. Cada año hay la emergencia de personas sin hogar. Adicta cada año y hay una emergencia por el frío. ¿Cuántas pólizas de interés y de imagen y de esta violencia que yo preocupa porque esta violencia de estas políticas que no quiero, para simplificar, no quiero generalizar, hubo más violencia y más marginalidad y más pobreza frente a esta modalidad? Creo que estos métodos son los únicos. Palabra que se puede decir no es inútil. Tengo ganas de compartir con ustedes, que es la palabra horror, porque las consecuencias que hay en la piel de las personas coincide con un nombre y un apellido, es horror. Y los resultados son vistos. Estados como China y Texas, o tan lejos en la estructura ideológica, dos ejemplos institucionales muy lejanos, organizan matanzas formalmente legal y alguien está ejecutando la campaña electoral con puño fuerte. Pero llegamos lejos porque en este país la campaña electoral se lleva a cabo en seguridad. Lo nuevo es que el nuevo asesino es el nuestro país, muy claro para sacar a todos. Los malentendidos de que el derecho a la seguridad es un derecho para todos los ciudadanos tener, pero hay una manera de aplicar esto para intervenir, para crear toma por sí solo la responsabilidad. No podemos solos para hablar de los excluidos. También tenemos el deber de no olvidar el incluyendo la asunción de sus propias responsabilidades. Sin embargo, que nadie simplifique porque pienso en eso, caballero que dormía en una caja de caricatura en la estación de Milán, que eres joven, mejor, briato garantizado. La caja se incendió. Riendo así, jugando, por supuesto, que también me pregunto, ¿la responsabilidad es un derecho sacrosanto de mucho respeto? Y ese llanto que viene de muchas personas, padres, familias aquí, personas que se preocuparon en llanto que debe convertirse en palabra, escuchado para simplificar la pena de muerte, para morir, así como para inocente, y la historia lo tiene demostrado. Y ciertamente las libertades a menudo están allí, pobre en riqueza, de color o incluso de espíritu. Hay muchas personas invisibles que en realidad sí las hay. Se van de Italia en comparación con esto, visto también estos días, pero ¿cuántos otros mueren, desaparecen, etcétera? Todos ustedes tienen a Juan Pablo II presente el domingo 9 de julio, que en la misa celebrada, y tú estabas ahí, vecino a los cielos, de Regina dos veces, de esta manera puntual, midiendo nada de nada. Pablo
El segundo, el domingo 9 de julio, muchas veces le pregunto a la reina Kaeli primero un acto de clemencia y reconciliación, comparaciones de prisioneros, el Estado, hasta antes de para que todos, y en la indiferencia que tienen, superpuesto con molesto, ruido, suicidios en no quiero y no me permito, tengo que hacer mi propio examen de conciencia, tengo que leer mis errores y mi fragilidad, pero entonces un periódico siempre debes tomarlo con una pizca de sal, porque, etcétera. Sin embargo, el personaje cuyo nombre no mencionaré, pero que no se necesita mucho, y no lo digo con criterio, te lo digo, te lo ruego. Yo digo entendernos, BNA, que nos entendamos, sino quien declaró estas palabras porque el debate se reavivó. Y luego el observador romano, unos días luego denunció el distanciamiento del mundo político. Comparado con todo esto, la gran entrevista con Bell, intervención de un capellán de las prisiones bíblicas y Pozo. Este político que grita que es católico, es esto lo que me molesta un poco, en fin. Cada uno con su propia conciencia, porque yo soy el literal. Entiendo bien las razones de los católicos, pero no se puede hacer de lo contrario. No, no es posible decir esto, pero lo hago. Me digo, por uno, consistencia que debe estar ahí en nuestras referencias. Dice al Evangelio, pero vaya, pero no soy bendito Evangelio, según de la política italiana en la piel de los pobres, de los oprimidos. No, pero lo siento. Si menciono un nombre, tengo que hacer de este nombre uno de los muchos. Mauricio Totra, muchos de ustedes ni siquiera saben quién es, pero ese no es el punto, porque sabes muy bien que ahorcaron hace unas semanas la Biblia, donde cumplía una condena de 8 meses. Cuidados esos 8 meses por placer para Furelli. Cumplió 7 años antes de lo que marca la ley, Estado, y no tendría que expiar prisión. Esta es la gran hipocresía porque esa ley Simeoni, muchos políticos votan por prisiones que entonces no según esa, no aplicado aquí Estado por 7 años, entonces nos duele. Mauricio no está ahora, ninguno de nosotros quiere huir, pero ciertamente son preguntas que todos debemos no dejar, la responsabilidad también es la nuestra. No creo que la voluntad, no hay atención a los pobres manifestado por quienes sostienen el no puedo generalizar, por favor, porque también vio sus señales, usa la política y explota la vida y el sufrimiento de la gente. Dije no todo siempre con gran respeto por nuestro parlamento. No olvidemos que emerge el no damos positivo que después de 50 años se ha movido uno más máquina para reformas estructurales de Giancarlo Caselli, por lo tanto son signos de positividad, pero por favor no lo olvidemos. Incluso el juego de ping-pong que está ahí, actuar directamente sobre estábamos en problemas. Paso para hablar con los jefes de Estado de algunos países africanos que han dado el acto de clemencia. Tal vez
Y muchas veces, no por malicia, parte de alguien, pero para distraerse e indiferencia, todo esto pasa, pero el resultado no cambia, o más bien, la justicia no se logra buscando y promocionando como debe ser. Este es precisamente el significado original y necesario del jubileo que está justo aquí. Desde la justicia, devolviendo nuevas oportunidades y esperanza a los pobres y la libertad o pobres de tierra, etcétera, etcétera. Nuestro nombre, el amigo Giancarlo, ese es el título que te da. Trae aquí es amistad con estos amigos que los marginados excluidos están inflados en las prisiones italianas. 15.000 ciudadanos de diferentes nacionalidades, en la mayoría prisioneros del PAN y por pequeño crímenes, 14.000 drogaditos que temporalmente están en la prisión de droga para a menudo. Prisión peor densa que la desesperación, presente la falta de futuro que representan, el tercio del núcleo duro. No, ser ayudado, estar capacitado para compensar a las víctimas, propia responsabilidad, pero tú lo recortaste. ¿Qué rutas alternativas a las sanciones donde sea posible la prisión tan extrema? Doy 50 años para esperar reformas estructurales que has puesto en marcha. Ahora déjame decirte por qué que el crimen tiene llena 14 prisiones, 155% para mafias, incautaciones de delitos. La prisión es siempre un arma para civiles. Es para todos, pero también constituye un delito organizado. El subterfugio y la habilidad para encontrarlo, y en muchos casos, ellos vienen a lanzamientos procesal. Ríes como esos señores de Tangetópoli, pero la otra noche en Bolonia, atención, paramos en Bolonia la otra noche. Juntos, una persona que yo personalmente respeto, que crean que están comprometidos, están en diferentes fuerzas políticas. Muy claro que no es una etiqueta aquí y una etiqueta allí, no. Hay gente que lucha, que se compromete, que hace lo alto. Y bueno, alguien que se esfuerce seriamente en ello. Honorable nos dijo, Giancarlo, éramos tres. Discutir que si alguien estuviera dispuesto a dar amnistía a uno, la condición entonces no importa aquí. Por muchos que estuvieran dispuestos a la amnistía, tenía que estar bien a los 5 años. Es decir, les tocó contemplar aquellos delitos que afectan directamente a alguien que temen tener que responder por mil razones. Y con razón del otro lado, él no aclaró algunos crímenes. Entonces tú
entiendes la habilidad para llegar a los plazos, término para la capacidad de las veces que un país donde el Cristo pobre está en prisión, el 25% tiene la defensa de oficina, es decir, la no defensa. Y mientras para los demás, y no digo nombres, las etiquetas a cualquiera, porque todo lo hacemos. Ahora no estamos aquí para pedir perdón, no, no, pero justicia sí, que responder. No solo son los niños más frágiles y más débiles, y sobre todo hacer trueque en la piel, que hace la mayoría. Entonces, señor, en italiano, creo sinceramente poder decir eso criminal aquellas personas que en el arco de estos años, por el papel que manejaron a otros para que rindan que no habían hecho esto. Reformas, estas son criminales. Como soy, como son los criminales que oculto yo. Porque es un criminal el que no asume su propia responsabilidad y coherencia en las reformas no es retórica, porque entonces no lo es. La demagogia son palabras de responsabilidad. Sufriendo por mi agotador, considera que me enseñas en casa la nuestra, sino también la relativa en la historia de otros países y esclavitud de drogas. Tenemos que Cuéntanos, aunque esto sea con dificultad. Después de más de 30 años y pensando, primero abracé a mi querido amigo don Sergio Pi de Verona. Muy bien a todos. Bien con la estima y con gratitud por aquí. Muchas de las comunidades de diferentes mundos, de asociaciones de servicios públicos, de las familias, inventaron todo durante estos años en comparación con problemas de drogas. Entonces, de cariño y estima, me parece que aquí no podemos hacer trampa. Cuéntanos que después de 30 años en nuestro país, en general, no se ha movido ni uno. Virgo, tenemos que decirnos qué pasa, porque no podemos ocultarlo porque no lo es. No le quita la posibilidad a lo que es hecho. Y viene, este hecho no quita valor a eso. El Observatorio de Lisboa en la Unión Europea sobre las drogas nos lo dice. La heroína, pero si vamos y miramos en Italia, quien va a los servicios, la gran mayoría a las comunidades, son adictos a la heroína. Nosotros somos los que estamos en un abismo. Llego tarde leyendo y las dependencias crean nuevos servicios. Modo de retraso de 10 años, porque no es el primer joven que muere por éxtasis. El año pasado en Brescia, pero en el 1991, un chico como este, en esta región, muchos han trabajado en estos realidades esparcidas por toda Italia que son ocupadas, pero hay un retraso abismal desde la adicción a las drogas, hay una ampliación. Adicción y drogas, pesada la subestimación que todavía se nos da, es que las mafias se hacen sus 84.000 billones al año. Puntualmente igual a 8 del total mercado comercial mundial y todo. Sabes que actualmente en los oficios de la Segunda Guerra son científicamente probados, es paralelo al tráfico de armas y el tráfico, millones de paquetes de pastillas, antidepresivos y vendidos por año. Dijo muchas veces que está realmente enfermo. El médico le ofrece posible, pienso en el abuso del alcohol, del cual no es posible tener una estimación precisa en nuestro país, pero por lo tanto la esclavitud entendida en este sentido en casa.
el nuestro. Y luego está en la inquietud reuniéndose mucho. Reservado, fue sancionado por Roma en aquellos que tienen, este es ahora el negocio. Video, se estima que el póker es otra adicción grave. En apostar 30.000 millones con un dato dentro de un año, y aquí lanzamos este pabellón de deportes en perseguir toda la adicción a los videojuegos, cuando todo eso se redujo hasta cierto punto, lo que implica que detrás de esto hay gente para la mafia. Por favor, sois muy buenas personas, sensibles y muy... Ten cuidado que no vinimos aquí a reflexionar. Las noticias, a veces 3 líneas, 6 periódicos del sur, agencias encontradas todos los días en algunas zonas. Dos, pero entre ellos alguien dice no, pero nunca han muerto. Todo está bien al día, menos 3 y 4 chicos de morir de drogas, sin olvidar que aquellos más allá, 19.000 jóvenes han muerto hasta la fecha. Ese mercado es en última. Estos muertos en el canal 38 o esos en la cámara frigorífica para muchos, mafia, y eso dado de desde Londres hay defecto que es el tráfico de inmigrantes. En el mundo, bien, nos hace encajar lo malo referente. Entonces, el país civilizado, como nuestra charla sobre centros de acogida temporal, porque no he cometido un crimen, la persona que no conozco estos, los centros son para la detención temporal. De hecho, por inmigración ilegal, esto es en nuestro país, uno, no tenían un nombre. Afirmó que enterraron a los dos aquí, chicas chinas que en agosto vimos entre los muerte de Paraguas cuando venía, que había venido a nuestro pueblo. Y policías contrabandistas por miedo descargaron. Pudieron notar que se ahogaron en esta playa. El otro muy generoso y muy acogedor, eso es. Estos dos chinos, bueno, ahí está. Ellos posan preguntas que nos hacen, como que se ha hablado mucho, incluso en ocasiones. Los pobres tendrían hacia los otros países ricos, pues son cosas que otros testifican, pero yo no me permito lo mío. Este sentido lateral de la realidad y de historia viene envolcado, rico versus pobres, la colonización de los recursos que las divisiones fomentadas construyeron, cancelados, y son los países, caballeros, y eliminando la memoria de nuestras responsabilidades, entonces la situación debe revertirse. La ética y políticamente puso
patas arriba esta discusión sobre la deuda y no es que leamos que tenemos que perdonarlo, pero ¿qué le perdonas? Raspamos todo lo que podríamos dentro de los años, pero solo pienso en la identificación de las muertes en 33 millones de pacientes mayores de 23 años. Subiana, ¿qué culpa a esa zona? No hay culpa porque alguien dice, la denegación no cuesta más que 6.000 libras. El medicamento elaborado en el laboratorio que muchos de ustedes conocen descubrió que logra interrumpir la infección entre la madre que espera el bebé y 67.000 costo en laboratorio. No es posible porque cuesta dinero. De las cifras multinacionales de drogas, solo en nombre de la curación, gente, palabras inútiles, destruyen la vida y la lista sigue de seres humanos. Por supuesto, la clase mundial que también bailó sobre el tema de la prostitución en Italia, todos adentro, afuera, aquí, todos, ciertamente es un problema serio. Mirando al azar, ¿cuál de ustedes, memoria, aunque con diferentes connotaciones, con reminiscencias del mismo problema de los años 60? La prostitución, cuando nuestras ciudades encuentran Non a esas risponde. chicas desde Che cazzo vuoi che sia? alrededor, cuando justo en Turín, un periódico lanzó la campaña por una ley de iniciativa popular impulsado por juristas, campañas completas, prostitutas, y la respuesta la dio el padre Miguel Pellegrín, porque la noche de Navidad de ese año habían hecho las cosas de buena fe, ¿sabes? Entonces hay todo con un clima que conozco. Aquellos a quienes hoy respeto profundamente y cometiendo errores, todos podemos cometerlos. Y a veces estamos tan abrumados que muchas veces estamos, cada uno de nosotros, estaba claro, inflado, más allá del tamaño. Para Jim, no Brígida, que tal vez usted conozca, firmado para venir y firmar también Rucio de la canción. Recuerdo estas fotografías, imágenes de 50.000 en la ley popular en 2 meses, 134.000 firmas. Pellegrino, los padres de Miguel Pellegrino, es la Navidad, todos en la catedral en la noche. Esperaban del padre Miguel Pellegrín un auténtico pulmón de Dios, el evangelio que lo tienen para de Dios con mucha profundidad y ahí esto es fundamental. Al menos para nosotros comienza la palabra de Dios documentado a tiempo, citando todo como lo hizo. Y luego de abajo la pregunta, ¿cuáles son las causas de la prostitución? Los roles de los clientes plantea preguntas sobre los ciudadanos. No lo tienen perdonado, lo esperando meses y meses para intentar destruir las cosas que construyó. Debo decir que para ser justos, no todos estuvieron de acuerdo. Pasamos un momento en el que hubo división, palabras inútiles, palabras que crearon lenguas de muerte y no de vida. Hay una historia que se repite, ¿sabes? De debates, de reuniones. La instrumentalidad es ciertamente un problema.
Tiene simplificación en Italia de esos catálogos que muchos has visto. Creo que solo para estudiar con imágenes de catálogo de mujeres deambulando para comprar, esposas de clientes occidentales comprando, ellos prestan los bienes. Señor, en terceros países, el turismo sexual que se ve en Italia después de Japón y los alemanes con frecuentadores, donde comprar sexo lleva a juicio, pero no quiere volver al punto exacto para volver a meterlo dentro de nosotros. Reflexión para lo que nuestro compromiso no se simplifique. Y déjame decirlo en grande. Respeto que estamos llamados a conocer gente cara y problemas, no al revés. Esos son demasiados. Esa cara la gente se enfrenta en migrantes. Gente sí, se encuentran con los problemas que enfrentas, que antes de ser pobre en todo, todos los sentidos, ¿cuántas veces te tientan tú también en nuestros mundos para clasificar las personas en drogadictos, alcohólicos, sin mencionar las condiciones que cuestionan lo nuestro, moralidad y que a menudo están cerrados en categorías de defender la homosexualidad, transexualidad, convivientes, divorciados y casados, etcétera, etcétera? Es un riesgo para todos, para mí en primer lugar, porque soy el primero muchas veces y me siento frágil. Es un riesgo para todos los que estaban preocupados, a veces también correctamente para uno mismo. Identidad que nos olvidamos de reconocer. El otro, ese otro que nunca será una amenaza, único y siempre compañero de viaje, sin que el Evangelio no es más que una palabra, vibra y guarda. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con ciertas cosas, manifestaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo cuando dejas las líneas, pero perdimos una oportunidad para mirar a la cara y aprender a guardar silencio sobre aprender a esperar, pero esta es una empresa que se preocupa mucho sobre los jóvenes, pero no se ocupa de ellos. Suficiente. Números y fechas, cuadrados, estimando las cosas bellas que suceden, estimando, apreciando. Si en la manera correcta tengo que decirte que es uno, no lo trata como debería. Los protagonistas no invierten en ellos. Las palabras sobre ellos para el horizonte cultural donde aparece la imagen, éxito de poder allí. El rendimiento nos bombardea a todos con esto. El horizonte cultural de nuestros hijos a menudo son la fotopareja de adultos. Por eso siempre les digo a mis amigos y se lo digo a educativo con esa preocupación de hombres, de mujeres, de jóvenes coherentes y creíbles que además de anunciarlos, los presenciaron allí. Tienen un horizonte cultural que creo que todos nosotros hoy debemos
hacer esta elección. Creo que todos debemos ser valientes juntos. Inadecuado con respecto a este horizonte cultural que promueve estas falsificaciones de rendimiento, tomar conciencia y nuestro límite, saber que no está allí. Lo dije antes y lo diré ahora, si el tiempo pasó volando, incluido porque no quisiera olvidar que no se puede medir todo solo por una determinada medida económica también, pero ¿cuántos otros están luchando? Significados escapan a la atención también, incluyendo algo de atención, pero me salto ese. Deja de responder a la pregunta de legalidad. Debo voltear, tengo que voltear este sentir problemas y aquí radica el problema. Si nuestro objetivo por ahí, la conciencia dentro de mí y por mi cuenta, nuestro objetivo tantas veces, sí, solidaridad. Si alguien piensa que el objetivo es la solidaridad, estamos fuera. Eternamente hermosa. No es casualidad que haya hablado de hambre. Justicia, y por la justicia que tiene, pagó el precio de la justicia que es nuestro objetivo. Legalidad, lo de siempre, son las dos herramientas donde creció el Italia, el voluntariado, del que todo el mundo habla. Ellos hablan y estoy con este señor Luciano más que tú. Te acordaste como una gran ONU, un gran hombre de esta tierra, uno a quien toda Italia le debe mucho, a la iglesia, Monseñor Italiano Giovanni, Negro Don Pacini, hombres nuestros, parroquiales, con amor de Dios. Hace muchos años en Roma, las primeras reuniones, éramos 7 personas, no más. Esta palabra parecía que le debemos el voluntariado a Giovanni, pero ya no tardaste que ha trazado una gran staff. Monseñor siempre es recordado. Todos, y allí cogió unas castañas, pero siempre había que combinarlo con la justicia y a eso alguien le perturba. Bien. Esta arte de voluntariado es un hecho hermoso, importante, positivo. Estamos aquí para estimar todo, los acentos, pero te has preguntado por qué. Precisamente en los años en que esto existió, oprimido, me permito decir uno, aquí en nuestras realidades también lo son, precavidos, la responsabilidad, pero también, qué padre Balestrero me dijo un día que no te digo que esta coordinación nació libremente. De 741 grupos hoy en Italia de la Acción Católica, AGESIS y WIPS Lega, Ambiente, de la guerra civil contra todo, perturbó todo esto. Entonces el Señor dio órdenes que era necesario destruir toda una serie de gente porque estábamos pidiendo la ley por la confiscación de activos de la mafia e uso corrupto y social de estos.
vienes. Y luego comenzó la gran contraofensiva. Y un día me llamó un periodista diciéndome que sabes que soy periodista. Placer católico. Y el mío, créeme, te diré las palabras que son mías. Públicamente, por una sensación de criticar, queriéndolo un poco presuntuoso, etcétera. Critica si como siempre dices mal. Simplificaciones, juicios apresurados. Barro todo esto, voy a visitar al mismo padre. Lo has sabido muy bien. Enfermo, boca de magra, ya en una silla de ruedos. Unos días después estuve allí. De él pulido y en la cruz tengo, lo encontré y en cierto momento este padre era presidente de la conferencia episcopal italiana. Llamé al padre y no avisó a nadie. En Loreto, alguien recuerda que también silenció al papa diciendo, no, nosotros hacemos lo nuestro, pero de una manera agradable, pero tal vez alguien esté permaneciendo allí un poco, libre porque quería bien el maquis, lo abrazó fuertemente al Padre Eterno. Y veo lo que saca Padre Ballesta con la mano temblorosa, un papel. Inclínate y luego tomando, no me conocía. Es solo uno. Disfruta siendo el resultado de lo que tomaste. Todos ustedes saben por qué los días vienen mares difíciles para que todos sean codo con codo en su compromiso junto a Chiar. También es difícil, lo sabes, lo vives para nadie me dijo estas palabras para ayudarte a entender lo que soy. Te comparto que no me canso. Repítelo en todas partes. Gianluigi no olvida hasta la queja. Es un anuncio de salvación y anuncio salvífico. Si el rango de ciertos problemas también, solo donde éramos amigos, donde estaban las lecciones de voluntariado, los movimientos y los grupos que lo han llamado muchas veces, lo usaban en comisiones de audición. Entonces, mientras tanto, siempre hay otro plan que decide dónde están los poderes, intereses fuertes que tienen ventaja suficiente. ¿Cómo podría decirse? 741 grupos. Entonces, no faltan los problemas. Juntos. Con la ley, entonces, se aprobó la ley de Estado. Tal vez también veo algunos amigos allí. Salar esas primeras botellas hemos puesto a la venta Pranoné. Podemos hacer más con una etiqueta con escritura. Te la enviaré. No puedes beber el aceite porque eso no se bebe. La botella para mantener ahí el significado está escrito en el plato. Encima de esto, por las tierras confiscadas del estadio a la Virgen de Olivaguirre, los muchachos en las tierras confiscadas al patrón del fugitivo de la Cosa Nostra Provenzale, posible entonces, amigos, porque estamos trabajando con 5 municipios y se hace el consorcio con un buen hombre perfecto de Palermo, doctor Profit, lanza casi 2 millones de tierras confiscadas a Rina, que se convierte dentro de un proyecto cooperativo de trabajo biológico. Es difícil cuando vayas. En realidad, esto tiene algunos problemas, pero te invito. Cualquiera que quiera participar en el campamento el próximo sábado, en actualizar por una semana,
Buenos días y buenas noches. Haré una experiencia, pero para después recuperar sus asociaciones, las propias realidades, esta conciencia. Invito a los que no tienen esta sensibilidad. Hemos estado endeudados, lo haremos más. Con la diócesis de Loki Libre y las mafias de la droga, el quinto campamento nacional antimafia de la sociedad civil, con los pies en la tierra, este año la Madonna de Impulse, sí, en la locomotora, ayer disolvieron. Y tengo que decirte esto, para jóvenes que quieran venir al campo, que la Rangata estos días envía señales del seguro, que todos lleguen. Buenos días. Tenemos muchos más amigos. No hay que estar contra nadie, sin cooperativas de piezas de iglesia, dejados solo. Debemos esto, como en palabras que anuncian de salvación, injusticias que se han cometido a las cárceles porque hemos delegado. Debe ser un tribunal de conciencia en nuestro país con respecto a esto. Entonces, el dueño, porque con razón debemos ser camino de los derechos de las personas. Entonces, antes de la reconciliación, del perdón, del jubileo de los pobres, comparaciones con atención, hay necesidades de los incluidos de un camino incisivo de justicia social, no caridad. La legalidad no pide igualdad. Derechos de concesiones, no palmaditas.